Noticias relacionadas con los océanos y la necesidad de su protección han circulado a inicios de este año 2023. Relevantes resultados científicos y jornadas como el Día Mundial del Medio Ambiente han centrado su atención en esa inabarcable masa azul. Desde Cuba, un archipiélago en el Caribe, abrimos este enlace mirando el mar. Luego de casi 20 años de negociaciones, el 5 de marzo de 2023 se firmó el Tratado de Alta Mar, un acuerdo para colocar el 30% de los océanos del mundo en áreas protegidas, destinar un mayor presupuesto a la conservación marina y cubrir el acceso y el uso de sus recursos. Ideas contrapuestas sobre financiamiento y los derechos de pesca habrían retrasado las negociaciones durante años. Busquemos más información sobre el tema. Los países de la ONU alcanzaron un acuerdo para crear el primer Tratado Internacional de Protección del Alta Mar, un instrumento que se negociaba desde hace años y que expertos y organizaciones ecologistas consideran vital para contrarrestar las amenazas sobre ecosistemas vitales para la humanidad. El consenso llegó tras una maratónica ronda de negociaciones con más de 35 horas seguidas de discusiones. El texto sienta las bases para el establecimiento de zonas marinas protegidas. Good evening-ish, ladies and gentlemen. The ship has reached the shore. Así anunció la presidenta de la conferencia, Rena Lee, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, entre los aplausos de los delegados. El tratado es considerado esencial para conservar el 30% de los océanos del mundo hacia 2030. Necesitamos asegurarnos de tener un paquete financiero creíble y significativo para ayudar también a los países en desarrollo, el sur global y los países que probablemente también tengan menos experiencia y capacidades, para asegurarnos de que podamos implementar acciones concretas. Sobre todo me gustaría agradecer a todos ustedes su arduo trabajo, su dedicación, su compromiso de querer que esto sea un éxito. Es la razón por la que estamos aquí. Saben, en Singapur nos gusta emprender viajes de aprendizaje. Nuestros hijos no van de excursión, van de viaje de aprendizaje. Y puedo decir con seguridad que este ha sido el viaje de aprendizaje de su vida. Así que muchas gracias a todos. Este tratado, que sentará las bases para convertir el 30% de los océanos en santuarios marítimos en los que no se puede pescar, es muy importante. Tenemos que salvar a estas criaturas que básicamente están luchando para salvarnos. Son nuestros aliados más fuertes en la lucha contra la crisis climática. El océano es uno de nuestros aliados más fuertes. Ahora los océanos se están quedando sin tiempo, pero creo que es un tratado fuerte. Está al alcance. Esto me da esperanza a mí y a los millones de personas que han pedido un tratado oceánico global fuerte. Este es el momento en el que el mundo entero está mirando y necesitamos aprovechar este momento cuando tenemos el impulso político para construir y tenemos el apoyo público. Actualmente, apenas el 1% del alta mar está protegida. La adopción formal del tratado tendrá que esperar algo más hasta que un grupo de técnicos garantice la uniformidad de los términos utilizados en él y se traduzca a los 6 idiomas oficiales de la ONU. El Tratado de Alta Mar es muy importante para la conservación de los océanos y la biodiversidad marina. Después de años de negociaciones, finalmente se llegó a un acuerdo histórico. Este tratado también incluye disposiciones para la investigación científica, la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas marinos. Además, busca garantizar el acceso equitativo y sostenible a los recursos de alta mar y fortalecer el papel de las organizaciones regionales de gestión pesquera. Una de las cuestiones claves en las negociaciones fue el financiamiento de la conservación marina. También se estableció un fondo de inversión para la biodiversidad marina que permitirá a los países financiar proyectos de conservación y gestión de recursos en alta mar.
Otro tema importante fue el acceso y uso de los recursos de alta mar, especialmente los relacionados con la pesca. Se acordó que los derechos de pesca de los países costeros deberán ser respetados y que se debe garantizar la sostenibilidad de las poblaciones de peces en alta mar. Además, se estableció un sistema de seguimiento y control para garantizar el cumplimiento de las regulaciones. En resumen, el Tratado de Alta Mar es un hito importante en la conservación de los océanos y la biodiversidad marina. Desde 2008, la Organización de las Naciones Unidas designó el 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos, una jornada para crear conciencia sobre el papel del mar como fuente de alimento, oxígeno y medicina. El agua ocupa un 70% del planeta Tierra y el 96,5% de ese volumen corresponde a masa de los océanos. Pero las acciones humanas deterioran su estado natural como hogar de miles de especies. Los océanos son una de nuestras fuentes de vida. Cubren más del 70% de la superficie del planeta, nos aportan el 97% del suministro de agua y producen al menos el 50% del oxígeno de la Tierra. En esta gran masa de agua habita la mayor parte de la biodiversidad y es la principal fuente de proteínas para más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, según confirma la revista National Geographic. No solo tienen un impacto en la vida humana, también resultan un elemento clave para la economía. Se estima que para 2030 habrá alrededor de 40 millones de trabajadores en sectores relacionados con los océanos. Estos y otros muchos son sus beneficios, sin embargo, esta gran casa azul necesita hoy más apoyo y cuidado que nunca. Bolsas de plástico, botellas de vidrio, material de embalaje o mascarillas sanitarias acaban diariamente y por toneladas en el mar, convirtiéndolo paradójicamente también en el gran basurero de la humanidad. Los residuos plásticos y la contaminación están entre las principales amenazas que acechan a océanos y mares, como lo son también la sobrepesca, la acidificación de las aguas y el cambio climático. Según apunta el Fondo Mundial para la Naturaleza, más del 80% de la contaminación marina proviene de actividades terrestres, mientras gran cantidad de especies marítimas desaparecen y casi el 50% de los arrecifes de coral se encuentran destruidos. En ello, lamentablemente, está también la mano del hombre al extraer del océano más de lo que se puede reponer. El reto entonces es tomar conciencia y trabajar juntos para crear un nuevo equilibrio en el que no agotemos todo lo que éste nos ofrece, sino que restauremos su vitalidad y le devolvamos una nueva vida.
Varias organizaciones internacionales y activistas medioambientales advierten que el deterioro de las cuencas oceánicas y sus ecosistemas podrían llegar a niveles irreversibles, de ahí que la petición de un acuerdo común internacional que pueda regular y garantizar su protección es una de las demandas más reiteradas. En respuesta, y tras más de 15 años de debates y negociaciones, los países miembros de la ONU lograron adoptar en junio del presente año el primer tratado para la protección del 30% de los océanos para 2030, un acuerdo que permitirá establecer zonas marinas protegidas en aguas internacionales. El llamado Pacto Azul fue uno de los temas centrales del informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que examinó el impacto económico de los océanos a nivel global y evaluó el impacto de la actividad humana y de las crisis mundiales en diferentes sectores como la pesca, el transporte marítimo y el turismo costero. El estudio destaca que el 34% de las poblaciones mundiales de peces se encuentran por debajo de niveles biológicamente sostenibles e insta a los países a ratificar el acuerdo sobre subvenciones pesqueras de la Organización Mundial del Comercio adoptado el 17 de junio de 2022. Todas las medidas y acciones son bienvenidas y, sobre todo, necesarias, pero deben partir de la concienciación sobre la necesidad de preservar un elemento que es sustento de la humanidad y de todos los organismos del planeta, una fuente importante de alimentos y medicinas y una parte fundamental de la biosfera. Nailey Vecino Pérez, especial para Enlace Cuba. Una investigación realizada por el Instituto 5 Hires y publicada en la revista PLOS ONE en marzo de este año advierte que la limpieza es inútil si se sigue vertiendo plástico a los océanos al ritmo actual. Precisamente hace apenas unas semanas atrás, instituciones y medios de comunicación de todo el mundo llamaban la atención el Día Mundial del Medio Ambiente sobre el daño que los plásticos, por su larga durabilidad y resistencia a la degradación, causan a los ecosistemas marinos. Sobre este tópico nos comenta nuestra colega Daily Pérez Guillén. Bienvenida. ¿Qué datos está aportando esta investigación? Gracias, Elena. Creciente smog plástico. Se estima que más de 170 billones de partículas de plástico flotan en los océanos del mundo. Se requieren soluciones urgentes. Título con que un equipo del Instituto 5 Hires publica los resultados de su investigación. Se trata de una organización sin ánimo de lucro que investiga los principales problemas de contaminación por plástico en la Tierra. PLOS ONE es la plataforma donde comparten sus resultados una revista científica de acceso abierto, revisada por pares y publicada por la Biblioteca Pública de Ciencias desde 2006. ¿Pero qué resultados arroja esta investigación? Afirman los estudiosos, a medida que aumentan la conciencia global, la ciencia y las intervenciones políticas para el plástico, las instituciones de todo el mundo están buscando estrategias preventivas. Para ello es fundamental contar con series de datos temporales globales precisos sobre la contaminación por plástico para poder evaluar si las políticas implementadas son efectivas. Sin embargo, apuntan los científicos a cargo de esta investigación, no existen esos datos. ¿Qué hicieron para sobreponerse a ese obstáculo? Aquí vemos el mapa. Analizaron datos recogidos entre 1979 y 2019 en 12.000 puntos repartidos en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, así como en lugares específicos como el mar Mediterráneo. Los autores también llevaron a cabo una extensa revisión de estudios previos y trabajos inéditos proporcionados por otros científicos para garantizar un resultado preciso y exhaustivo. Con ellos crearon una serie de tiempo global que estima los recuentos promedio y la masa de plásticos pequeños en la capa superficial del océano desde 1979 hasta 2019. Hasta 1990 no observaron una tendencia detectable clara, pero le siguió otra fluctuante. Aquí tenemos en las imágenes desde 1990 hasta 2005. A partir de aquí notaron un rápido crecimiento hasta el presente. Hay un aumento constante y rápido en la abundancia de plástico, nos dicen en su investigación.
Esta aceleración observada de las densidades de plástico en los océanos, también reportada para playas de todo el mundo, exige intervenciones urgentes de política internacional. Según los resultados del modelo, se estima que unas 171 billones de partículas, principalmente microplásticos, con un peso de entre 1 y 4.9 millones de toneladas, estaban a flote en 2019. Tras estas cifras, Daily, ¿cuáles son las conclusiones? Sí, Elena, estas investigaciones permiten a los científicos entender mejor el destino ambiental de la contaminación plástica. Existe un consenso de que los aumentos globales en la producción de plástico resultan en aumentos dramáticos, aquí lo tenemos, resultan en aumentos dramáticos en la contaminación, lo que subraya la necesidad urgente de una gobernanza global efectiva. Actualmente estamos en un punto de inflexión en la historia, dice textualmente la publicación. Las conclusiones advierten sobre un aumento rápido y sin precedentes de la contaminación por plástico en los océanos y señalan especialmente como causa la eliminación inadecuada de plásticos de un solo uso. Según el estudio, los sistemas de gestión de residuos no han seguido el ritmo del consumo. Los autores del estudio advierten también que aún se necesitan más datos para conocer el alcance total del problema. Zonas como el mar Mediterráneo, el Océano Índico, el Atlántico Sur y el Pacífico Sur aún presentan lagunas de información. De ahí que la investigación considera que la cantidad de plásticos en los océanos puede ser aún mayor. Si no se adoptan medidas políticas urgentes, el ritmo de la cantidad de plástico en los océanos podría aumentar unas 2.6 veces, más del doble, de aquí a 2040, estiman los científicos. Gracias, Daily. Precisamente desde hace más de 35 años, a través de boyas que recogen datos, los científicos estudian la cantidad de contaminación que hay en los océanos y han notado que se formaban islas de basura, sobre todo de residuos de plástico, en ciertas partes de esta inmensa masa de agua. ¿Cómo son y cómo se manifiestan? Buscamos información en Observatorio Científico. Pues estas áreas, en efecto, tienen una mayor concentración de plástico, pero en su mayoría se trata de pequeños trozos o microplásticos de menos de 5 milímetros. Además, no permanecen en la superficie, sino que pueden estar a lo largo de la columna de agua y hasta en el fondo del océano. Por tanto, resulta imposible ver estas islas desde el espacio o caminar sobre ellas, como se ha señalado en ocasiones. Con estos datos parecería que no es preocupante el asunto de los microplásticos, pero sí lo es. Estamos hablando de fragmentos muy pequeños que se incorporan a los tejidos de la fauna marina fundamentalmente y también entran a otros receptores del medio ambiente como es el agua, los suelos. Y en ese sentido se viene investigando porque presumiblemente hay afectaciones sobre la salud humana. Estamos hablando que aproximadamente el 90% de las aves marinas y aproximadamente el 50% de las tortugas son afectadas por este tipo de material. Es por ello que a nivel mundial se estudian soluciones que permitan abordar este fenómeno. Como sucede con los microplásticos presentes ya hasta en la nieve de la Antártida, otro tema que ocupa a científicos, decisores y ciudadanos en la actualidad se relaciona con los plásticos de un solo uso, muy empleados en la vida cotidiana. Los objetos de este material pasan un promedio de 15 minutos en nuestras manos. Sin embargo, tardan entre 400 y 1000 años en desintegrarse. La situación con los plásticos y en especial con los plásticos de un solo uso se ha calificado por las Naciones Unidas como uno de los desafíos ambientales que hoy enfrenta la humanidad. Para tener una idea de su magnitud se puede asemejar a lo que está sucediendo con el cambio climático. O sea, son cuestiones que ha llevado a que se esté analizando y se esté negociando un nuevo tratado internacional que se ha comparado con lo que sucedió en el 2015 con el Acuerdo de París, pero en este caso sería para enfrentar la contaminación por plástico. Estamos hablando propiamente de que lo que tenemos es que hacer un buen manejo de los plásticos, de los residuos que se generan durante todos los procesos productivos y promover comportamientos en la sociedad que permitan reducir e incluso eliminar el empleo de los plásticos y en específico de los de un solo uso. En Cuba, un propósito esencial es enfocarnos en el manejo adecuado de los residuos sólidos, por supuesto dando una mirada específica a lo que sucede con el plástico. Otro elemento importante es incentivar la innovación en aras de reducir, reusar y reciclar los plásticos y de esta manera promover los principios de la economía circular en nuestro país.
industria turística es una de las que más plásticos de un solo uso vierte al medio ambiente. A partir de la concientización de ese impacto, surgió la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos, que reúne al sector en torno a una visión común sobre cómo atajar de raíz las causas de la contaminación por plásticos. Este proyecto permite a empresas, gobiernos y otros agentes del turismo liderar con su ejemplo el cambio hacia la economía circular de los plásticos. La contaminación por plásticos es uno de los principales desafíos ambientales de nuestro tiempo. Cada año, 8 millones de toneladas de ese material terminan en los océanos y son responsables de la muerte de más de 1 millón de especies marinas. Diversas investigaciones aseguran que durante las temporadas altas de turismo, la basura en el mar aumenta hasta en un 40%. Si estas tendencias continúan, los océanos podrían tener más plástico que peces para 2050. Para frenar el aumento de esas cifras se desarrolla desde 2020 la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos en el marco del Programa de Turismo Sostenible de la red One Planet y está liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial del Turismo, en colaboración con la Fundación Ellen MacArthur. Más de 100 organizaciones se han convertido en signatarios de esta iniciativa y han dado a conocer sus compromisos para eliminar los artículos de plástico que no necesitan, innovar para que todos puedan ser reutilizados y hacer circular todo lo que usan para mantenerlo en la economía y fuera del medio ambiente. ¿Por qué nos hemos sumado a la Iniciativa Mundial de Turismo y Plásticos? Bueno, es porque estamos convencidos de que hay que reducir la contaminación causada por los plásticos para crear un mejor planeta, y sumarnos a esta iniciativa contribuye a avanzar hacia nuestros objetivos de reducir la contaminación, de reducir los plásticos en todos los países. Estamos tratando de imprimir un nuevo impulso al cambio con productos y artículos nuevos. Precisamente estamos trabajando en ello. Ya hemos cambiado casi todas las habitaciones que ya cuentan con productos de papel o con dosificadores, pero tenemos que pensar también en otras áreas del hotel. Durante mucho tiempo se ha hablado de economía lineal, que se refiere a la fabricación y producción de materiales para luego desecharlos. No contempla la huella ni las consecuencias que esto ocasiona al medio ambiente. Mientras la economía circular del plástico es un nuevo modelo que busca que los productos sean diseñados y creados de manera que puedan reutilizarse o repararse. Y si esto no es posible, entonces pretende que los materiales que los componen vuelvan a entrar al sistema para ser utilizados en la fabricación de nuevos productos. De esta manera, se evita la extinción de los recursos y la generación masiva de desechos. No se trata solamente de sustituir un producto por otro, sino que la eliminación de productos innecesarios es una opción adecuada, y antes de hacer cualquier otra cosa hay que reducir, antes de reciclar o de reutilizar hay que reducir. Me parece que es lo fundamental, y por eso nos hemos dedicado mucho a que la gente comprenda que el mejor producto es el que no se utiliza, porque de esa manera no se necesita pensar en cómo eliminarlo, etcétera. La Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos también aboga por la economía circular como parte del desarrollo del turismo sostenible, mediante el uso óptimo de los recursos para evitar el consumo excesivo, ayudar con la conservación del medio ambiente y hacer un esfuerzo consciente para respetar las tradiciones y el patrimonio local, contribuyendo así al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, Consumo y Producción Sostenibles. En ello avanza la iniciativa, promoviendo la responsabilidad compartida de empresas, gobiernos y otros agentes con las metas de lograr la sostenibilidad a largo plazo en la llamada industria sin humo y proteger el medio ambiente, de modo que las necesidades actuales no comprometan las necesidades de las generaciones futuras. Rosana Rodríguez, para Enlace Cuba. Y en una localidad habanera que es conocida por su relación con el Premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway y su novela El viejo y el mar, activistas y pobladores se han dado a la tarea de rescatar una playa, liberándola de los desechos. Vamos hasta allí. Desde el lanzamiento de la campaña de promoción turística Cuba Única, nuestro país y su gente han llamado mucho más la atención del mundo. Cuba es muy bonito, la gente es muy amorosa, muy cálida, muy amable, y pues seguramente me gustaría volver a regresar acá, de tan bonito lugar que es.
¿De dónde nos visitas y qué le dirías a tus amistades cuando llegues sobre tu experiencia acá? Yo soy de Uruapan, Michoacán, y Cuba es más bonito de lo que dicen las personas. Así es que vengan, anímense y sean muy felices aquí con los cubanos. Muy bonita, no me esperaba una zona así en Cuba. Gente muy acogedora, muy simple, muy encantadora. De verdad, un país muy lindo. Exactamente. Se recomienda. Saludos a Cuba. But beautiful city, lovely people, and so many things to see, so much history. Very interesting history. In England, and we came to Cuba to see a beautiful part of the world. What else? Yeah, the architecture is beautiful. We've met lots of people. Everyone is very, very friendly. And yeah, we look forward to, we have 12 more days to explore. Yeah. We love the people so far. And the history is amazing. We just got here yesterday, so we haven't seen much, but I can tell already that the history is very rich history. And I look forward to exploring it more. Wonderful, very nice. Everyone we've met so far has been very wonderful. And they do everything they can to help. El mar muy limpio y la playa más linda de todo el mundo y la gente recibe a nosotros con toda amistad. Estas son solo algunas opiniones de quienes nos visitan y encuentran en Cuba un destino único. Pero a propósito del tema, vale añadir que el spot promocional que respalda la campaña Cuba Única acaba de ganar el premio Silver Award en los US International Awards de 2023, entregados en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Este nuevo lauro sin dudas posiciona aún más a nuestro país. Dianic Flores, Cubavisión Internacional. Y con estas imágenes cerramos este enlace desde Cuba. Hasta nuestro próximo encuentro, seguimos activos en las redes sociales.